bienvenida a Hernán López. Yo quiero hacer una pequeña descripción o introducción, quiero presentarlo. Bueno, Hernán López, nuestro invitado conferencista del día de hoy, es director asociado para AXI Colombia y Ecuador desde el 2017. Es director de servicios de acreditación para AXI Latinoamérica, consultor y miembro de equipos de verificación final, asesor y consultor para colegios cristianos del país, o sea, de Colombia, con experiencia en el ámbito educativo en áreas directivas, desde hace más de 20 años en el movimiento de la educación escolar cristiana en Latinoamérica. Miembro de la Iglesia El Río en Bogotá, apasionado por el servicio en la obra a través de ministerios de obra social y misiones. Casado hace 18 años. Bueno, Hernán, leímos una presentación que hay en la página de AXI y queríamos como que ustedes también pudieran conocer un poco más de él. Realmente Hernán ha estado acompañándonos en Academia Homeschool ya desde hace más o menos unos 2 años, yo creo. Siempre nos ha estado apoyando con charlas y capacitaciones, pero esta es la primera que hacemos extensa, o sea, estilo seminario, porque vamos a tomar 3 sesiones muy completas. Anteriormente hacíamos una capacitación, una sesión solamente de 1h30, 2 horas como máximo, y pues ya con eso teníamos como algunos recursos para empezar este proceso, también con apoyo de un material que tiene AXI para poder nosotros ayudarnos a hacer estas integraciones bíblicas. Nosotros creemos que los padres pues somos los primeros encargados de la educación cristiana en nuestros hijos. Por esa razón es que estos recursos son tan importantes, porque no basta con tener un libro de texto aparentemente con versículos bíblicos para que nosotros se lo dejemos a nuestros hijos y ellos trabajen solos, sino que nosotros tenemos que entender esa nueva cosmovisión de transmitir las verdades bíblicas a través de los contenidos académicos para poderles enseñar a nuestros hijos y transmitirles esa visión. Entonces, en este proceso es que entra, es muy importante y pertinente esta capacitación, que va a ser muy completa, va a ser la primera vez que vamos a dar una capacitación de 3 sesiones. Gracias a Dios por Hernán y por el apoyo que él siempre nos ha brindado a Academia Homeschool. Entonces, bienvenido, Hernán. Buenas tardes a todos, a todas las familias que están acá. Es un gusto poder compartir con ustedes. Como le dijo Melissa y Álvaro, hace unos años nos conocimos en su apartamento. Me invitaron a ver lo que estaban haciendo allá y yo fui el primer sorprendido. Y les dije a Melissa la primera vez, esto es interesante, porque yo siempre estaba involucrado en la educación escolar, en el contexto escolar. Entonces, después de que los conocí, cómo lo estaban haciendo, los admiré y admiro a cada papá que toma la decisión, porque de la misma manera como los papás le preguntan a uno cuando uno es maestro de salón y usted dice, ¿y usted cómo hace para aguantarse 40 niños en un salón? ¿Cómo hace para aguantarse 30? Entonces, cuando un maestro es de verdad buen maestro, sabe cómo responder a eso. Ahora, nosotros le decimos a los papás que están haciendo homeschool, ¿y usted cómo hace para aguantarse 1 o 2? ¿Cómo hace para, además de estar desarrollando las labores de casa, su rol de papá, de mamá, atreverse a enseñar? Entonces es admirable. Créanme que últimamente desde la Asociación de Colegios Cristianos hemos estado interesados en ese movimiento de homeschool que se ha abierto. Para nosotros siempre hablamos de educación escolar cristiana, pero ahora no podemos negar que existe ese movimiento y que hay más personas que han decidido a asumir o abrazar el modelo de educar en casa. Entonces, nos interesa. ¿Por qué lo menciono? Porque la otra cosa que yo le dije a Melissa después de que decirle que la admiraba, decirle, ¿sabe qué me interesa? Que si lo van a hacer, lo hagan bien. Si van a hacer educación escolar cristiana, debemos preocuparnos porque lo hagamos bien, porque podría ser que experimentemos, ensayemos, intentemos, como también puede suceder en un colegio, igual. Hay que hacerlo bien y yo creo que buscar esa excelencia, buscar la calidad para hacerlo es algo que nos debe mover, porque al final de cuentas estamos hablando de un proceso formativo, un proceso de formación y eso es en lo que ustedes se han metido y bueno, oro porque ustedes puedan hoy
responder a ese llamado, a ese ministerio. Nosotros vemos la educación escolar cristiana como un ministerio, ¿saben? Yo soy profesor y los profesores cuando conocemos al Señor entendemos que ese es nuestro ministerio, no es nuestro trabajo. Hacemos una conexión entre las dos cosas, nuestro trabajo, nuestra vocación y nuestro ministerio. Pues esa es la primera cosa que yo le quiero decir hoy. Lo que usted está haciendo aquí es ministerio. Yo no sé cuántos de ustedes son pastores, esposas de pastores, ministros, evangelistas, misioneros, no sé. Pero hoy en este momento ustedes están asumiendo una tarea ministerial. No sigan viendo que por un lado es ser papá y por otro lado ser profesor. Por un lado es aquí corto enseñando y aquí corto siendo la mamá que cocina o la mamá o el papá que hace otras cosas. Ya estamos haciendo ministerio, ¿sí? Entre todos. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo le apunta al reino de Dios. Entonces los quiero animar a eso. No es su trabajo, no es una labor además adicional que hace. Y si usted es de los que de pronto ha pensado que dice, venga, yo no sirvo en la iglesia en nada porque no tengo tiempo por los niños, pues ya tiene ministerio. La próxima vez que le pregunten cuál es su ministerio, dígale, mire, mi ministerio está aquí, ¿sí? Por mucho tiempo yo no me incluí en ningún ministerio de la iglesia local porque estaba dedicado a servir a la educación cristiana. Mi trabajo es ese. Viajo, visito colegios, acabo de llegar de Montería, animando a profesores allá, visitando colegios que están haciendo sus proyectos y creyendo firmemente en que la educación cristiana es una solución, es una alternativa firme para este país que tanto lo necesita. Entonces, gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios por personas que toman el liderazgo como la familia Uribe, y yo creo que Dios va a usar esto grandemente. Entonces, me alegra, oramos. Oremos para que estos minutos y el tiempo que vayamos a pasar de aquí en las próximas sesiones sea productivo para ustedes, para mí, y que podamos engrandecer y glorificar el nombre de Dios con lo que hacemos. ¿Vale? Padre, te doy gracias esta tarde, gracias por poderme reunir con las personas que están hoy aquí, Señor, allá cada uno en su casa haciendo la labor, haciendo la tarea. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y podamos hoy aprender, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, no estoy tan acostumbrado a estar enseñando con tantas cámaras apagadas. Si ustedes las van a poder encender, me encantaría porque los voy a poner a hablar. Y es bueno que nosotros podamos interactuar. Van a ser unos minutos, entonces, a menos que haya una muy buena razón. Para uno como maestro ahora en la virtualidad es muy importante saber que las personas están ahí. No están allá atendiendo a la estufa o que están haciendo otra cosa, porque es lo que pasa. Es lo que pasa. Entonces yo espero que podamos estar acá. Y además que los vamos a poner a hablar, entonces me interesa muchísimo que podamos interactuar, hablar, comunicar. Saben que el nuevo proceso educativo, la comunicación gestual es muy importante, porque sentarse a escuchar una cámara en negro es bien, bien, bien difícil. Entonces, gracias por tomar en cuenta eso. Lo otro que les recomiendo siempre en los Zoom, trate de colocar la vista de hablante para que se enfoque en la persona que está hablando y no vea las camaritas de todos. Entonces, en la parte superior está ya para que lo coloque como vista de hablante. Y si quiere, coloque pin en la cámara mía. Voy a colocarlo. ¿Para qué? Para que siempre pueda estar viendo la presentación. Eso es lo que de pronto les pediría. Con eso si está ahí alguno haciéndolo ahí. Listo. Bueno, gracias. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta tarde? Tenemos una meta, ¿sí? Una meta es, y le agradezco yo como buen profesor, quisiera pedirle que tengan que tomar nota, tenga formas de tomar nota de algunas cosas claves, porque la idea hoy es hablar de principios, hablar de la base sobre la cual nosotros podemos hacer el trabajo de integración bíblica curricular. Lo mencionó Melissa. La integración bíblica curricular es algo muy interesante que lo vinimos a descubrir cuando hace unos 20 años se empezó en Colombia a llegar el movimiento escolar de educación cristiana a Colombia. Se empezó a hablar de integración bíblica curricular, pero eso es algo que ya venían haciendo hace muchísimos años, por ejemplo, en los Estados Unidos, o sea, décadas. Nosotros estábamos un poquito más demorados, pero sí es algo que empezamos a hacer nosotros acá y ahora lo estamos compartiendo y lo estamos traspasando a aquellos que están haciendo trabajo en casa, que están trabajando con los estudiantes allí. Quiero ilustrarlos de la siguiente manera y todos los que están acá compartemos al menos una generación, estamos todos como en la misma generación. No es que hay alguien muy, muy joven acá ya con sus hijos, pero creo que todos estamos como en el mismo rango generacional. Y es que hubo un problema, y lo voy a plantear de la siguiente manera. Ustedes y yo fuimos educados, fuimos a centros educativos
donde nos plantearon que las materias y el conocimiento iba por un lado y la fe iba por otro, que no tenía ningún punto de encuentro. Y los mínimos puntos de encuentro donde había la relación entre los conocimientos y las materias y la fe eran las clases que tenían que ver con la religión. Y que esas eran las únicas clases que tenían que ver con eso, con algo relacionado con Dios y las materias. Yo vengo de la formación en un colegio de monjas, estudié con monjas, y podía haber profesores inclusive que me enseñaban en contra de lo que las hermanas nos decían, porque no tenían la conexión entre la parte de la parte bíblica, la parte de la fe y la parte académica. No hacían esa integración. Entonces, a nosotros nos quedaron una mente dualista. Apunte esa palabra por ahí, porque es que lo que yo quisiera en este día es, ¿para qué le va a servir todo esto a sus hijos? ¿Para qué se va a meter usted en esto? El problema de haber sido formados así es que nos enseñaron a tener una mente dualista, a decir, hay cosas sagradas, hay cosas seculares. Hay cosas en las que Dios no tiene nada que ver, hay cosas que están reservadas, hay cosas que son de la ciencia, hay cosas que se explican físicamente, y nos crearon una mente de esa manera. Por eso es muy difícil a veces asumir una integralidad en cómo vemos la vida. Esta es la primera cosa. Segundo, resulta que con la educación que nos dieron a todos nosotros, nos formaron algo que ustedes y yo sabemos, hemos escuchado, pero tal vez no somos tan conscientes, y es una cosmovisión de la vida. Esa es la otra palabra clave en todo esto que vamos a hablar. Cosmovisión. A ustedes y a mí nos enseñaron a ver la vida de una manera. La educación a la cual usted asistió, recibió, le ayudó a ver la vida de una manera. Usted hoy en día ve la vida de una manera como fue formado, y eso se llama la cosmovisión. Entonces, si usted fue a un colegio donde la influencia era bastante marcada por la parte religiosa, pues usted ve la vida de esa manera, o sea, lo incluye de esa manera. Si usted fue a un colegio militar, eso afectó la forma como usted ve la vida. Hay muchas cosas que afectan la vida. La educación nos ayuda a formar una cosmovisión de la vida. Nos dijeron ciertas cosas por las cuales creemos que la vida es así. Ahora, no solamente el colegio, la familia, bueno, las experiencias nos ayudan a tener una idea de la vida, pero la educación tiene un alto porcentaje de influencia en cómo usted y yo vemos la vida. Quizás usted fue a un colegio técnico y usted se dio cuenta que lo importante era aprender a hacer algo manual y poder defenderse en la vida, y que tenía que aprender algo, que iba a vivir, ese tipo de cosas. Entonces, eso nos ayuda a formar una cosmovisión. Pues bueno, imagínese que usted va a asumir ese rol que hacían los colegios y las escuelas. Usted ahora es el que va a ayudar a que su hijo se forme una cosmovisión de la vida. Usted le va a ayudar a darse cuenta con qué ojos ve la vida. Y yo quiero, por favor, que ustedes, si tienen su Biblia por ahí, por favor, espero que tengan una Biblia a la mano. Bueno, yo la tengo aquí en el celular. Vayan conmigo al Salmo 1, por favor, rápidamente. Y le voy a pedir a la primera persona que lo encuentre que abra su micrófono y nos lea lo que dice el Salmo 1. Y después otra persona que tenga listo Jeremías 17:7. Alguien, por favor, que me lea, nos ayuda a leer, por favor, el Salmo 1 Yo lo tengo en los acá a la versículos. mano. Gracias, dale. ¿Desde qué versículo? Vamos a leer el 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Ok. Ese versículo 3, téngalo muy en mente ahí. Ahora, Jeremías 17:7, por favor. Dale, el que abra el micrófono lo puede leer. Bueno, yo lo tengo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces.
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Ok, gracias. Les voy a pedir el favor que me ayuden a escribir en el chat. Esas dos, algo que les quiero preguntar, esas dos ilustraciones se refieren a lo mismo, al árbol. Un árbol en unas condiciones específicas. ¿Cuál es la parte del árbol que asegura que ese árbol se vea de esa manera? Escríbanlo en el chat, por favor, todos los que más puedan. ¿Cuál es la parte del árbol que asegura que eso que está ahí descrito suceda? Muy bien. Gracias, Joana. Gracias. La raíz, gracias. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la raíz, cierto que la raíz no se ve? Usted no le ve la raíz al árbol, pero está ahí. Y eso es lo que hace que el árbol se sostenga, crezca, porque la raíz del árbol nutre y sostiene ese árbol. Ahora mire a su hijo. Su hijo, su hija es ese árbol que usted quiere que esté plantado junto a corrientes de agua, que reverdezca, que dé fruto en su tiempo, que así haya sequía, siempre esté bonito, esté resplandeciente, esté frondoso. Ese es su hijito. ¿Saben cuál es la raíz que lo va a sostener y que le va a alimentar? Que va a hacer que él pueda coger de esa agua, de ese río, la cosmovisión que él tenga de la vida. Díganme bien, la cosmovisión no se ve en las personas, pero da fruto. La forma como ellos ven la vida. Todo lo que ustedes están haciendo ahorita es que él aprenda a ver la vida con la cosmovisión bíblica. Usted lo está educando para que vea todo con los ojos de una mirada bíblica que quizás usted y yo nadie nos enseñó. Yo soy un hombre que llegó a los pies del Señor ya adulto. Era joven, pero adulto. Y a mí nadie me formó una mente bíblica. No me lo ayudaron a formar. Por eso mi raíz no era tan profunda. Ahora que usted tiene la oportunidad de influenciar a sus hijitos desde pequeños con verdades bíblicas, con enseñanzas bíblicas desde la integración bíblica curricular, no predicaciones, no la parte de la iglesia, eso ya está establecido dentro de un ámbito de crecimiento espiritual de la iglesia o de la familia. Estoy hablando del pensamiento bíblico. Usted tiene la oportunidad de influenciarlos más para que crezcan con unas raíces profundas, para que no vengan quizás a desmontarle las ideas. Seamos honestos, ustedes y yo nos enseñaron muchas cosas en el colegio que al final nunca pusimos en práctica porque no estábamos convencidos, porque no era profundo. Y rápidamente pongo el ejemplo de todo lo que tiene que ver con la vida sexual. A todos nosotros nos dieron clases de sexualidad, si sea en comportamiento y salud. Pero cuando se nos dio la oportunidad, quizás hicimos todo lo contrario, nos fuimos cuidadosos, porque eso no era una verdad profunda arraigada. Porque nos lo dejaron reservado una clase que se llamaba comportamiento y salud, o por allá unos talleres o unas charlas que nos daban, pero no hacía parte de todo el pensamiento, porque nadie nos inculcó los conceptos que habían detrás. Entonces, lo que usted va a empezar a hacer, o lo que usted está haciendo al tener a sus hijos como un papá o una mamá cristiana, educándoles es ayudarles a formar un pensamiento bíblico de las cosas, que aprendan a ver la vida de esa manera. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo. No es hacer otra cosa aparte de enseñar las materias, es usar lo que enseñamos con un solo propósito y es formarles una cosmovisión bíblica de la vida. Ayudarles a ver a ellos la vida con los ojos, cuando tengan que tomar decisiones. Y es algo tan sencillo como complejo. Sencillo, ¿por qué? Porque es parte del hecho de aquel papá, de aquella mamá que en la casa cuando le menciona a los niños las cosas de la creación, está atribuyéndole que eso no es la naturaleza. Uno de los conceptos que nosotros como maestros cristianos y ustedes como papás cristianos deben enseñar es que esa no es la naturaleza, es la creación. Es diferente. ¿Cómo se llamaba la materia que nosotros veíamos? Ciencias naturales. ¿Sabe cómo se llama la materia? Ciencias de la creación. Desde el punto de vista humanista y secular, esa es la naturaleza, lo natural. Nosotros lo llamamos la creación. Cuando usted le enseña a usted niño ciencias naturales por acá, pero después va y le da una clase bíblica sobre la creación, él va a pensar que son dos cosas diferentes. ¿Y cierto que no son dos cosas diferentes? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. ¿Qué pasa?
que nosotros le estamos enseñando a los niños a ver las cosas de dos maneras diferentes. Cuando es de la creación, se trata de la clase de religión y de la iglesia. Cuando voy a hablar de las ciencias naturales, es la materia. Entonces, no estamos ayudándoles a pensar de una manera holística y a ver la vida con una sola cosmovisión, sino les estamos haciendo formándoles dos formas de ver la vida, dos cosmovisiones de la vida ahí. Bueno, hasta ahí. Esta es mi entrada, mi introducción. Quiero abrir el micrófono para alguien que quiera decir algo al respecto. Una idea, una cosa clave, algo que le llame la atención. Rápidamente, alguien que abra su micrófono. ¿Qué opina de esto que acabo de decir? ¿Cómo le ilustra lo que vamos a hacer? Pues digamos que, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Eh, pues me parece bastante, digamos que alentador pues saber eso, digamos que yo ya a mi hijo tiene 6 años, Tomás, está en primero. Nosotros con mi esposo y aquí en casa, pues nosotros leemos la Biblia, así, les enseñamos sobre Dios, pero qué importante ver eso que me acabas de hacer ver, y es que yo sí le enseñé de naturales, mostrándole la naturaleza, que la tierra, pero pues un poquito de contexto más de la ciencia, pero no o sea, como que no le explicaba, bueno, pero esto lo creó Dios, ¿sí? Pues digamos que dentro de lo que explicaba, le iba diciendo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero pues qué importante ver que si uno no es enfático en eso, pues está generando dos ideas diferentes, o sea, eso me parece demasiado importante como aterrizar eso. Gracias. Ahora, gracias. Los primeros que debemos tener claro eso somos nosotros y tranquilos. Esto es algo que a todos nos ha pasado porque así fuimos educados. Educamos de la misma manera como nosotros fuimos educados. Entonces no podemos enseñar de otra manera. Como las matemáticas. Usted enseña matemáticas como usted aprendió matemáticas. Y quizás usted enseña a su hijo y dice, así como a mí me enseñaron, yo aprendo, pero existen otras teorías y otras formas de enseñarlas. Pasa lo mismo. Las materias quizás no las hemos utilizado con este propósito y eso es lo más importante. Entonces, qué bueno que empecemos a entrar en eso. ¿Cómo podemos enseñar? Vamos a reflexionar sobre estas tres cosas. ¿Sí? No sé usted por qué lo hace. Acuérdese que usted asume un rol que no tenía antes. Usted, papá, mamá, enviaba a su hijo, o si hasta ahora está empezando, normalmente lo hubiera enviado a otro colegio, a un colegio si no toma esta decisión. Ahora ustedes como papás, ¿para qué enseñan? Yo creo que usted se pregunte eso. ¿Para qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Y por qué educación cristiana? ¿Por qué escogimos esta educación? ¿Sí? Hay esas tres preguntas. Tómele un screenshot o ténganlas muy en cuenta porque las vamos a hablar. ¿Para qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Y por qué educación cristiana? ¿Por qué este modelo? ¿Por qué escogimos este? Porque yo no he escuchado, bueno, tal vez sí, ¿será que existe un modelo de homeschool militar? ¿Existirá? Imagínense cómo sería eso. Educar a los hijos, pero como el modelo de educación militar podría ser. Pero ¿por qué educación cristiana? ¿Vale? Esas tres preguntas. Y lo vamos a hacer de una manera bien interesante. Voy a abrir los grupos, las salitas pequeñas. Se van 10 minutos. Solo van a tener que hablar muy rápido porque no va a ser mucho. Y hablen de esas tres preguntas, quizás lo que más puedan. Bueno, voy a tratar de ponerlos en grupos pequeños para que todos alcancen a hablar. Por ahí como de 4 personas. ¿Nos vuelves a poner las preguntas, Hernán, por favor? Claro que sí. Ahí las tienen. ¿Para qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Y por qué? Educación cristiana. Entonces, van a quedar como en grupos de 4 personas. Vayan y alguno de los 4 lidere esa conversación y vuelvan acá. Para los que no lo han hecho todavía alguna vez los grupos pequeños, les va a llegar una notificación. Usted dice sí, la acepta y se va a ir a un grupo pequeño. Y yo después les aviso cuando van a regresar un minuto antes. Entonces, nos vemos aquí a las 6:10 más o menos. Ok, acepte y vaya al grupo.
y puede charlar ahora, allá con ellos. Todavía tengo personas acá. Si quiere darles pausa en este momento a la grabación para que no te quede todo este espacio ahí perdido, Álvaro. Lo que sus papás decían, porque yo al comienzo me negaba a eso. Y yo me doy cuenta que ahora que tengo mis hijos, tengo algunos comportamientos que tenía o que tiene mi mamá. Entonces, unos, aunque no parezca, y aunque hace muchos años yo no vivo con ellos, pero yo repito algunas cosas. Algunos comportamientos, algunas cosas son idénticas, entonces pues repite uno eso. Pues en mi caso personal, digamos, yo estoy en el homeschool específicamente, digamos, de tener ese compromiso de enseñarle a mis hijos. Realmente con el tema este de la pandemia me di cuenta que más allá del tema del encierro y eso y todo lo que parecía que venía, había como una cultura del miedo, una dominación de no piense más allá de la nariz, no pregunte. Entonces todo ese adoctrinamiento en últimas, digamos, investigando, llegué a que lo que nos decía ahorita el conferencista es que la cosmovisión de las personas determina la forma en que finalmente toman decisiones en su diario vivir. Entonces, llegué a preguntarme muchas cosas sobre mi enseñanza. Nosotros, mi familia es cristiana desde los 7 años y yo me convertí al Señor en la pandemia. Entonces, realmente todo eso me hizo como cuestionarme y inclusive buscar, pues busqué en internet como otra forma de educar a los hijos y no sé qué, y en YouTube encontré la página de Academia Homeschool y dije, sí, Señor, yo quiero hacerlo, realmente siento la necesidad de enseñarle a mis hijos una forma diferente de ver las cosas y porque incluso yo decía, incluso llegué a cuestionarme, por ejemplo, en la forma en que como se entiende, por ejemplo, del génesis, del quién soy yo, desde de quién me creó, de dónde vengo, me va a determinar para dónde voy y por el camino, pues el resto de decisiones. Entonces, ese por qué enseño, en mi caso, es porque quiero que nuestros hijos tengan unas bases reales que les sirvan para tomar decisiones en la vida y que no sean fácilmente manipulables por el sistema de valores del mundo, sino que no sea un tema religioso, sino que realmente sea como una vivencia desde todos los puntos de vista, desde la ciencia, desde su toma de decisiones en valores, en el día a día, en cada cosa que viven. Fue un reto, es un reto porque mis 2 hijos el año pasado, pues yo, obviamente son mis hijos, ¿no? Yo soy muy orgullosa de mis hijos y perdón que haga esta referencia, pero pues no fue fácil porque mis 2 hijos, por ejemplo, el año pasado tuvieron medalla de excelencia académica, entonces no es como que, ay, como mis hijos no dan resultado, entonces yo me los llevo para mi casa para que no me los dañen, sino todo lo contrario, entonces como que eran muy de mostrar y todo eso, pero sin embargo yo decía, bueno, y ahora hacia adelante, esas mentes tan brillantes, ¿qué va a pasar con esas mentes tan brillantes? Una mente brillante, si no tiene los valores de verdad de la palabra de Dios, sencillamente se pierde en sus razonamientos, en su sabiduría humana que le coloca a través de la televisión, porque es un bombardeo
realmente a través de todas las cosas que vivimos, noticieros, conversaciones, comerciales, películas, internet, televisión, todo un bombardeo al su sistema de valores desde que están pequeñitos. Entonces, yo decía, para esta gente que produce todo este contenido, es súper importante la vida de los niños, pero para nosotros a veces como papá es como que se distraigan. Y yo decía, no puede ser, eso no puede ser, yo tengo que hacer algo porque Dios me dio esa responsabilidad y la voy a asumir como debe ser. Sí, señora, cierto. Muchas gracias. Bueno, yo me metí aquí a esta sala, ustedes estaban en plena conversación, entonces, Nos queda 1 minuto y nos faltan 3 preguntas. sí. Bueno, vayamos para la segunda, es ¿cómo enseñamos? ¿Cómo enseñamos? Con el ejemplo, total. Ujú. Primero que todo con el ejemplo. Yo doy mucha cantaleta, pero después me doy cuenta que mis mismos niños me dicen, sí, pero tú pasas mucho tiempo en el celular, ¿de verdad? Pero tal cosa. Y yo, uy, ups. Cierto. Con el Sí, es ejemplo, cierto lo que total. dices. Sí. Sí, sí. El ejemplo arrastra. Hay un dicho que es popular, pero tiene un principio bíblico, y es que dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces uno puede decir muchas cosas y los hijos pueden hacer, bueno, sí, tiene razón, pero si luego lo ven a uno haciendo lo contrario, perdemos ahí totalmente lo dicho y lo enseñado. ¿Quién va a liderar de nosotros? Ahorita que nos pregunten. Ustedes puedan compartir con otros papás que están en lo mismo. Y yo me imagino que encontraron cosas similares o cosas que enriquecen y usted puede decir, oiga, el otro también está pensando lo mismo que yo, estamos en lo mismo los dos. Y eso me parece algo interesante. Esa es una forma de aprendizaje. Nosotros debemos aprender a enseñar de esa manera. Y las preguntas que yo les hice, aunque no vamos a poder compartir entre todo lo que discutieron, es ¿para qué enseñamos, cómo enseñamos y por qué educación cristiana? El para qué, cuando yo respondo algo en el para qué, siempre me va a dar un propósito. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué enseñamos? ¿Sí? ¿Para qué enseñamos? Y quizás usted puede escuchar cosas como estas y tal vez muchas otras. ¿Sí? ¿Para qué enseñamos? Para que sean personas de bien, para que tengan éxito, para que les vaya bien en la vida, para que se defiendan en la vida, para que sean mejores que yo. ¿Sí? Y habría muchas otras razones de por qué nosotros enseñamos a los niños. Para eso les enseñamos. Les damos nuestro conocimiento para que ellos lo tengan a otros. Y hay muchas razones por las cuales podemos estar enseñando. Yo solamente dejo hasta este momento ahí, hasta este momento esa respuesta. ¿Cómo enseñamos? Hay 2 formas como usted puede enseñar y la más frecuente es enseñar desde el contenido. O sea, el cómo es la metodología. Entonces, mire, el para qué es el propósito. ¿Para qué enseño yo? Cuando ustedes y yo fuimos a estudiar o vivimos en un contexto quizás social, nos dijeron, mire, estudie para que salga de adelante, para que sea alguien en la vida, para que haya un propósito. Para otros quizás no le encontraron el propósito y el sentido, entonces no estudiaron. Pero yo, ¿para qué estudio? ¿Para qué si yo me la defiendo? ¿No tienen familiares que nunca estudiaron y les fue bien en la vida supuestamente porque tienen plata o hicieron buenos negocios, eran hábiles en algo? Hay un muchacho que puede decir hoy en día, no, yo, pero ¿para qué estudio si yo voy a ser futbolista? No necesito el estudio. O sea, hay un propósito. ¿Y cómo enseñamos en la metodología? Y hay 2 formas. Y la más usual es enseñar desde el contenido. ¿Cómo? La metodología. Cogiendo un tema y así nos dividieron el conocimiento en el colegio. En primero se ve esto, en segundo esto, en tercero eso. Y ese es el método, el sistema bajo el cual nosotros estamos. Quizás usted ahora implementa metodologías por proyectos, es otra forma de hacerlo, y tiene muchas variedades en los métodos y en la metodología, pero yo no me refiero tanto a la metodología. Hay 2 puntos de partida para enseñar. Desde los temas, usted enseñó el tema, lo aprendió y ya. Y el problema es que se queda el tema ahí, pero usted nunca más se puede volver a acordar de él. Hoy en día hay temas del colegio que no me acuerdo. O sea, yo sé que lo aprendí, pero yo no me recuerdo porque no le vi ningún propósito, ¿no? O sea, no, me lo enseñaron, aprenda el tema, pase la evaluación y siga. Pero hoy les estoy hablando a ustedes que
la propuesta de la educación que damos nosotros en no enseñar desde los contenidos, sino desde las verdades, desde la verdad. Y voy a hablar un poquito más adelante de eso, la verdad. Nosotros le enseñamos a los niños la verdad. Usted le enseña la verdad. Cada vez que usted le enseña que 2 más 2 es 4, eso es verdad. ¿Sí? No solamente le está enseñando suma, le está enseñando una verdad. Y ese es un concepto que poco a poco vamos desarrollando y tiene un impacto muy importante en la cosmovisión de la vida. Que los niños abracen la verdad, lo que es verdadero. Porque también hay cosas que se enseñan que no son ciertas, que no son verdaderas. Entonces debemos ser cuidadosos con eso. Ahora, ¿para qué educación cristiana? Yo no sé ustedes qué contestaron. ¿Por qué? Hay muchas respuestas. Esta es una de las que más me ha gustado, ni siquiera la dejé yo, la tomo de un filósofo cristiano que se llama Chesterton, que dice que la educación cristiana es la decisión o es la forma de transmitir a la siguiente generación nuestro estilo de vida. Usted no está educando, usted no está haciendo educación cristiana para enseñar conocimientos, usted está transmitiéndole a sus hijos todo lo que queremos que pase a la siguiente generación. Nuestros padres lo hicieron con nosotros, la mayoría de nosotros nos educaron para que trajéramos el estilo de vida que ellos tenían. Y eso incluye la visión que ellos tienen de Dios. Perdón, que ellos tenían de Dios, nos la transmitieron a nosotros. Nos empezaron a decir, si Dios quiere, dele gracias a Dios por todo. Gracias a Dios amaneció. ¿Cómo le fue? Bien, gracias a Dios. Un estilo de vida. También el tema religioso o cualquier otro tipo de cosa. Hábitos, costumbres, principios, pero esa vida se está transmitiendo. Ojo, papás, ustedes están enfrentando una generación nueva que ese estilo de vida se puede perder. Por eso hacemos lo que hacemos desde los colegios cristianos y desde las casas. Ese estilo de vida se nos está planteando para ellos de una manera diferente. Ustedes pueden tomar sus propias decisiones, les están diciendo a los niños ahora desde pequeños. ¿A cuántos de ustedes le dijeron de pequeño que podía hacer lo que se le daba, se le antojaba? Aquí se hace esto. Pero ahora está un abanico de posibilidades desde pequeños. Entonces, usted y yo, cuando abrazamos la educación cristiana, lo que estamos haciendo es, pero yo quiero que mis hijos sigan el modelo de vida, el estilo de vida, lo correcto, no lo malo, pero el estilo de vida de la que habla la Biblia, el que nosotros tenemos. Yo no quiero que mi hijo a los 8 años me diga, papá, yo como que voy a ser budista. A la niña a los 10 años me diga, no, papá, yo como que decidí ser esto otro. Y ustedes dirán, no, eso puede ser inevitable. No, eso se puede evitar, dependiendo del tipo de educación que les estamos dando. Cuando la educación está influenciada por lo secular, cuando está influenciada por el humanismo, va a producir un estilo de vida. Y nosotros... Ay, por allá ladró alguien. Y nosotros debemos asegurar que ese estilo de vida vaya a la siguiente generación. Esa es la tarea que usted agarró. Entonces, véalo por ese lado, véalo por este lado. Ahora, la pregunta aquí es, ¿estás dando a tus hijos una educación cristocéntrica basada en la palabra? ¿Cómo hago yo para saber eso? Tal vez ustedes han venido trabajando desde Academia Homeschool, han traído su fe, son cristianos, son personas que aman al Señor, que ven que hay principios y valores en el Evangelio que quieren para sus hijos, pero la educación que está dando es cristocéntrica. Óigame bien, ¿está centrada en Cristo? ¿Está basada en la palabra? ¿O sigue siendo, como aprendimos nosotros y como lo mencioné hace un rato, desde los contenidos? Enseño el contenido y oramos, aparte, un día, el devocional. Enseño las materias y vamos el domingo a la iglesia. O se conecta con el líder de jóvenes o el líder de la iglesia infantil. Hasta ahí no es una educación cristocéntrica, ¿sí? Tal vez usted dice, sí, yo le enseño a mis hijos una educación cristiana en casa, porque yo quería prevenirlos del mundo y protegerlos y aquí les puedo guiar. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que estamos haciendo educación cristocéntrica? ¿Qué factores, qué elementos yo podría tener en cuenta para saber si lo estoy haciendo bien? Quiero escuchar aquí algunas ideas. Puede ser por el chat o algunas personas que van a su micrófono. ¿Cómo ustedes mismos, quizás con lo que ya han venido aprendiendo, los talleres que han recibido con nosotros o a través de las capacitaciones, cómo saben que lo que están haciendo sí es educación cristocéntrica?
o decir si si no tiene esto es porque no es cristocéntrica. Los escucho y los leo. Familia Perdomo. Buenas tardes. Yo pienso que cuando enseñamos algo, sea de la materia que sea, siempre tenemos que basarnos en la escritura. Entonces, si, por ejemplo, mi hija de noveno está viendo, por decir algo, la evolución de las teorías de Darwin, entonces decimos, no, es que según la Biblia dice esto, y entonces comparamos, hacemos proyectos, pero toda la educación y todos los temas que vayan a ver tienen que enfocarse en la Biblia, en lo que nos manda Dios. Entonces, al hacer eso, estamos haciendo una educación pues centrada en Cristo. Ok, bueno, hay un elemento, gracias. ¿Cómo más, papás? Buenas noches. Pues en nuestro caso, pues yo vivo con mis padres y con mi mamá y mis hermanos, y ellos pues no son cristianos, son católicos. Entonces a veces es difícil como formar al niño porque tiene como influencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué le decimos a Joel? Que siempre todo lo que haga, lo que vaya a hacer, se fije si le agrada a Dios. Si lo que está haciendo le parece que es agradable a Dios, entonces que es bueno, pero que si no es agradable a Dios según lo que él ha aprendido, pues que no se debe hacer. Ok. Entonces, incluyendo un componente moral, de comportamiento, podemos decir que hacemos educación cristiana porque tiene un componente moral guiado en esos parámetros y principios de referentes de comportamiento. Está bien. Alguien aquí en el chat escribe, es cristocéntrica porque nos basamos en la Biblia. O sea, basamos nuestra enseñanza en lo que dice la Biblia. ¿Ok? Y es porque cuando todo desde lo más pequeño hasta lo más grande está basado en principios cristianos. ¿Ok? ¿Cuáles son los principios cristianos? Alguien que me ayude a mencionar principios. Esa palabra la utilizan mucho en educación cristiana. Principios. Escríbame qué principios son los principios cristianos que hacen que la educación que damos sea cristiana. ¿Cuáles principios? Es un principio casi siempre es una sola palabra. Mientras que voy leyendo eso, acá dice, porque cada vez que intentamos poner a Dios en primer lugar orando, entonces le incluimos el componente de comunicación con Dios. Ajá. Listo. Muy bien, buscando. Ok. El temor a Dios es un principio cristiano. ¿Listo? ¿Qué otro principio cristiano hay? Quiero ver más principios. Usted dice, nos que vimos obediencia. La obediencia, el amor. La verdad también es otro principio. Autogobierno, carácter, servicio. Muy bien. Humildad, el amor. Honestidad. Ok, son principios cristianos. Ok. Poner por encima a Dios por encima de todo y amarlo por encima de todo. El dominio propio, amarlo sobre todas las cosas. Ok, entonces, lo que me están diciendo acá ustedes, y comparto con ustedes, pero quiero llevarlo es, sabemos que lo hacemos o no lo hacemos, si estamos haciendo esta y otras cosas más. Y a lo que vamos con esos talleres es que hacen falta algunas para que sean educación cristiana, cristocéntrica. Eso que ustedes mencionaron está bien. Pero eso lo que ayuda sobre todo es a nutrir la fe de los estudiantes. Mire, la educación cristiana tiene 3 elementos. Apunten estos 3. Eso no está aquí en la diapositiva. Primero que todo, es formación académica. Te enseña académicamente conocimientos. Pero también tiene un componente de formación espiritual, o sea, para nutrir la fe. Por eso hacemos devocionales, leemos la Biblia, retiros, adoramos, cantamos, porque eso nutre la fe, leemos la palabra. Pero hay un tercer elemento y es que forma una cosmovisión bíblica, lo que les he mencionado ahorita. Esos son los 3 elementos de la educación cristiana. Formación académica, formación espiritual, porque nutre la fe, pero también una formación de una cosmovisión bíblica. Y ese es el elemento que más se escasea, porque no les ayudamos a pensar como cristianos, les ayudamos a actuar como cristianos, a comportarse y a tener una fe.
Pero ustedes y yo sabemos que muchas veces difiere lo que el niño piensa de lo que la fe, de lo que dice la fe. Y nosotros somos muy responsables de eso, porque no, ellos miran nuestro modelo. Entonces tenemos que mirar eso. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo le mostramos a Dios a nuestros hijos? Esa es otra pregunta que ustedes deben resolver. Mire, les estoy ayudando a dar elementos en este primer taller. Es, ¿yo cómo le muestro a Dios a mis hijos? Y no es en el espacio de la iglesia, es en la casa, en el momento de la instrucción. ¿Cómo le muestro yo a Dios a mis hijos? Primero que todo, con mi ejemplo, claro que sí. Ellos van a conocer a Dios a través de muchas cosas de nuestro ejemplo, pero también hay formas de conocerlo. ¿Cómo le doy a conocer esos principios? Ustedes los que los mencionaron. Y como estamos hablando de integrarlo a la parte curricular, o sea, la parte de las clases, ahí es donde está el quick del asunto de la integración bíblica curricular. Mostrarles a Dios a través de las materias. Eso es. Usted de hoy en adelante, cada vez que le va a enseñar matemáticas, sociales, ciencias, música, educación física, la materia que vea inglés, usted va a mostrarles algo de Dios. El propósito es ese, no es darles una predicación, ni dejar de dar el tema, ni olvidar el libro. Pero su intención es que su hijo conozca algo de Dios, pero necesitamos saber cómo hacerlo. ¿Y cómo le doy a conocer a través de la materia ese principio? El principio, los principios que mencionaron hace un momento acá, el carácter. Bueno, dice acá testimonio. Perdón, voy a leer lo que escribieron hace un momento acerca de principios. La fe, ¿cómo yo muestro la fe en una materia? ¿Cómo muestro yo el amor, el servicio, la verdad, el amor? Pero en las materias, cuando voy enseñando. Y tal vez esos principios se aprenden en otros pasos, pero hay más principios que ellos pueden aprender. ¿Para qué enseñamos? Unamos la idea en todo esto que hemos dicho en una sola cosa. ¿Saben cuál es el propósito último, máximo de la educación cristiana? Que conozcan a Dios. No es para que vayan a la universidad, papás. Usted no los está educando en casa para que pasen en los Andes ni en la Nacional, ni para que vayan a otro lado del mundo. La única razón que lo tiene que mover es para que su hijo conozca a Dios. Por eso es tan importante que usted aprenda a integrar la Biblia en las materias. Que ya usted no siga mirando la Biblia como devocional y después empiezo a enseñar. No, su clase es el devocional. Y para eso hay que practicar. Pero este es el fin último. Y usted debería decirle, hijito, ¿sabes qué, hijo? Yo te tengo estudiando, pero para que tú conozcas a Dios. ¿Y de dónde sale esto? Esto no es algo ni siquiera evangélico moderno. Estuve leyendo y averiguando cuándo se conecta todo lo que era la academia con la parte religiosa. ¿Cuándo pasó eso? Ustedes saben que hace muchos siglos la educación, las artes liberales, si han escuchado un poquito de la educación clásica que venía de los griegos, las artes liberales estaban reservadas para unos pocos, para una alcurnia. Pero llega un momento en que baja. Y la única razón era porque a través de ese conocimiento iban a poder ser libres. Y ese conocimiento les iba a dejar conocer a Dios. Y los primeros que promovieron la educación fueron monjes. Fueron comunidades religiosas que sabían que si conocían de Dios iban a poder tener una mejor vida y por eso iban a poder acceder a una libertad porque iban a conocer de Dios. Usted hace lo mismo, hacemos hoy en día lo mismo. Queremos que se eduquen porque sabemos que la Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad los hará, ¿qué? Dice toda la iglesia en coro, libres. Van a conocer la verdad. Esa verdad ahora está a través de sus manos. Usted cada vez que tome los libros o el espacio de clase, le va a decir, te voy a enseñar la verdad y esa verdad lo va a hacer libre de la ignorancia. Su hijo sabe que los verbos, que la oración tiene un orden. Sujeto, bueno, artículo, sujeto, predicado, bueno, toda la estructura gramatical. Eso es verdad. Hoy en día le están diciendo a los niños la influencia del posmodernismo es que podría ser verdad, sí o no. Que no importa. No, sí hay unas verdades, ya está establecido ahí. Así está establecido, es verdad, por eso yo te lo enseño. Y porque como es verdad, eso proviene ¿de quién? De Dios. Frase importante en esta charla hoy, escríbala. Toda verdad es verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Si es verdad es porque procede de Dios. Por eso usted y yo no enseñamos en nuestra clase de ciencias
Usted no puede enseñar en su clase de ciencias acerca del aborto, porque eso no es verdad. Que exista no quiere decir que sea verdad practicarlo y que esté bien, que esté correcto. Ay, no, pero es que estamos en un mundo, pero no es verdad. Yo no te puedo hablar de eso, hijo. Eso no es verdad. Entonces, cada vez que usted afirma verdades y usted enseña desde la verdad de Dios, hoy quiero que conozcas la verdad de Dios. Otro ejemplo muy sencillo. No sé, ¿ustedes hacen algún tipo de actividad física? Claro, pues deben hacerlo. No sé, dentro del esquema de lo que uno haría de educación física, no. Pero nosotros fuimos muy mal enseñados en la educación física, ¿sí o no? Yo fui una víctima de la clase de educación física. O sea, es una pereza. Porque o era muy exigente el profesor o era muy lochudo, no hacía nada. Y era para jugar. Uno iba a la clase de educación física, era para que, ¿a qué hora le decían a uno? Hora libre, tiempo libre y juega. Hoy les pregunto, ¿eso no nos formó? ¿Es cierto que eso no nos formó en nada? Hoy en día nos toca pagar gimnasios, nos toca hacer dietas, tenemos la tensión altísima, porque lo que recibimos allá me ayudó a ver que la vida de educación física eran 2 horitas para jugar, no para formarme un hábito físico en mi vida que bendijera mi salud. Ahora, ¿qué dice Dios con respecto al cuerpo? ¿Qué dice la Biblia con respecto al cuerpo? Angie, ¿qué dice? Abre tu micrófono, Angie Gómez. Que somos templos del Espíritu Santo. Que somos templo y que hay que cuidarlo. Entonces usted no hace una clase de educación física porque toque sacar una nota. No, es porque usted sabe que su hijo es templo del Espíritu Santo y que si hoy en día usted no le enseña hábitos físicos, él va a sufrir de lo que usted y yo sufrimos. Nos va a doler hasta todo cuando no toca. ¿Sí ve la diferencia? Es que es verdad que hay que cuidar el templo, que hay que cuidar el cuerpo de Dios. Sí es verdad. Pero más allá, yo quiero ir un poquito más allá. En la clase de educación física nos ponían a trotar. ¿Cuántos sufrían con la trotada? ¿Sí o no que lo pusieron usted a trotar 20 minutos? Eso era eterno. ¿Y cuál era la palabra técnica? La habilidad física que se desarrolla cuando usted logra trotar por mucho tiempo. ¿Cuál es? Rendimiento o resistencia. Resistencia, ¿cierto? No es lo mismo la velocidad que la resistencia. A ver, ¿quién me ayuda a descubrir qué es lo que dice la Biblia acerca de la resistencia? A ver, ¿quién? Perdón, yo me recuerda mucho al pasaje cuando Pablo dice que resistir, o sea, dice que tenemos una nube de testigos y que nuestra carrera, no tengo ahorita, no me lo sé exactamente, perdón, pero dice que corramos la carrera porque ante nosotros hay una nube de testigos. Yo lo asimilo mucho pues como con eso, ¿no? Que la carrera cristiana es de resistir, de mantener, de perseverar. De resistencia. La Biblia dice, ¿qué más dice la Biblia acerca de la resistencia? A ver, ¿quién tiene ese versículo ahí en la mano? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso. Es que si hoy ustedes y yo que llegamos a los pies del Señor, lo menos que hacíamos era resistir, porque a nosotros nadie nos enseñó resistencia. Entonces le dicen aguante y usted, y pum, terminaba pecando. Y va como le pedía perdón a Dios, porque el concepto de resistencia se desarrolla en esa clase. Cuando usted le vaya a hacer la clase de educación física a sus hijos, enséñele a desarrollar habilidades físicas que le ayuden también a desarrollar habilidades espirituales. Resistencia, disciplina, paciencia. Entonces usted cambia la visión, le va a enseñar las verdades. ¿Sí ven? Ahí hay 2 ejemplos muy sencillos de cómo hacemos integración bíblica. Ahora, usted no tiene que tomar a su niño y decirle, bueno, papito, hoy vamos a hacer una clase y como Pablo dice que en la Biblia no. No, enséñale, hágalo. Cuando usted se lo está enseñando, como usted lo está enseñando desde una percepción bíblica, pues eso es lo que va a lograr influenciar en su hijo. No lo hago para que sea bonito, ni bonita, ni exitoso, ni músculos. No le promueva eso. Eso no es verdad. Dios no busca eso. Ay, pero yo ¿para qué quiero eso? Vamos ahora a otra materia, inglés. ¿Para qué quiere que sus hijos aprendan inglés? Desde la percepción bíblica. Ya estamos haciendo chip de integración bíblica. ¿Para qué? Para llevar la palabra a las naciones. Así es, la única razón que usted tiene que enseñar inglés a sus hijos es para eso. No le enseñe por nada más. No se diga que es para que se gane una beca para que vaya a estudiar donde están los primos. No. No le diga eso. Eso no es.
No es para que le vaya mejor en la vida, no es para que le paguen más. Ah, que le van a pagar más, chévere. Ah, que va a ir a donde los primos que viven allá en New Jersey. Ah, bien, chévere. Pero el único propósito, hijo, por el cual yo te voy a enseñar inglés es porque el inglés es la lengua más usada en el mundo y si algún día tú tienes que compartir el evangelio, va a ser más fácil que lo hagas en inglés. ¿Cierto? Si usted va a un aeropuerto y si usted es un hombre o una mujer que le gusta compartir el evangelio y usted no tiene inglés y le pasa lo de Open English, queda ahí. Y usted queriendo hablar con alguien, pero si usted tiene inglés, ahora tal vez usted, algunos de nosotros ya no la logramos, pero sus hijos sí. Y usted los va a mover a que hagan eso. Entonces, ahí es como nos cambia a nosotros la percepción bíblica, la percepción de cómo estamos enseñando, para que conozcan a Dios. Las materias son para que conozcan algo de Dios. Las matemáticas nos muestran algo de Dios, por eso las deben aprender. No es para que pasen el año, es porque cuando las estudian, las matemáticas sí reflejan algo de la persona de Dios. ¿Cómo podemos mostrar a Dios y a sus principios? En las clases. En las clases que hacemos. Es ahí donde mostramos nosotros a Dios y sus principios. No es en las predicaciones. ¿Cuál es el mejor texto bíblico que describe la educación cristiana que le dan a sus hijos? A ver. Piense rápido esta tarea. Bueno, un versículo bíblico que describa la educación cristiana que le dan a sus hijos. Vamos a leerlos, vamos a leerlos. Al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bien, ese es uno. Instruye al niño. Bueno, chévere. ¿Cuál otro? De nosotros es toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Listo, bien. Y Lucas 2:22, que es hermoso. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese es un versículo que en educación cristiana fundamenta el desarrollo integral de los niños. Todo. Entonces, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Eso es lo que te mueve a ti a hacer educación cristiana, porque tienes un valor en tus hijos. Chévere, súper. Otro más. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás conforme a su palabra y todo te saldrá bien. Parafraseando. Primera de Josué. Súper, este es el mío. Gálatas 4:19b. Hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. La meta, es uno que yo tengo. La meta es que Cristo se forme en ellos. No para que les vaya bien, ni siquiera, ¿saben qué? Ni siquiera para mí mismo. Porque voy a ser honesto, papá, si ustedes tienen que aterrizar esto. Puede ser que las cosas no les salgan como quieran. Porque algunos de ellos pueden tomar decisiones y se pueden frustrar. No lo hagan porque ustedes, como la satisfacción de ustedes, el único propósito es que ellos, Cristo, se forme en la vida de ellos. Ese es el propósito de la educación cristiana. Bueno, es uno. Los demás también están bien. Pero trabajemos por eso, porque se forme Cristo. Se forme Cristo. Queremos que sean como Cristo. O sea, que Él oraba. Por eso lo hacemos. Él conocía la palabra y la hacía. Eran uno con el Padre. Jesús hacía la voluntad del Padre. Su único propósito al educar a los hijos en este modelo de educación cristiana es que se parezcan a Jesús, se forme Cristo en sus vidas. Por eso oran con ellos, pero también les enseñan la palabra. Les ayudan a tener relación con el Padre, para que ellos respondan, obedezcan a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Era íntegro, habla de valores, decía la verdad. Era transparente, no tenía agendas ocultas ni ocultaba la verdad. Vivía con un propósito y era glorificar al Padre. Jesús enseñaba con ejemplos reales y en contexto. Es ese Jesús que queremos ver formado en nosotros. Y mire que todo esto tiene que ver quizás con pedagogía. Todo esto tiene que ver con lo que hacemos día a día. No le toca a la iglesia, no le toca al ministerio de jóvenes ni de niños. Nos corresponde a todos nosotros. Déjame aquí me adelanto a esto. Hay mucho aquí para decir.
Entonces, ¿qué es integración bíblica? Porque ya quiero ir cerrando esta parte. ¿Puedes sacar las uvas de un ponqué? Si tenemos un ponquecito y no nos gustan las uvas pasas, se las podemos sacar. ¿Podemos sacar la harina de un ponqué? No, porque esa parte integral está ahí. Hay cosas que yo puedo eliminar de lo que yo enseño, pero en esencia, el contenido debe ser visto desde la perspectiva de que todas las áreas de la vida, no existe ninguna materia que no le pertenezca a Dios. Por eso usted no puede sacar a Dios de las matemáticas, usted no puede sacar a Dios de las sociales, usted no puede sacar a Dios de las ciencias. Bueno, las ciencias es una de las más fáciles quizás de relacionar con Dios, con la Biblia. Pero no hay un área que no. Todas las áreas. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Entonces debemos aprender a trabajar con los niños de eso. Bueno, hablando de la Biblia, no tengo por qué quizás reforzar esto. Simplemente la Biblia es un libro de valor absoluto, ¿cierto? La Biblia, por eso nuestros hijos deben seguir viendo esta generación que tiene un valor. Ustedes dijeron, lo hacemos basado en la Biblia. Y es que es porque nosotros tenemos en un lugar de alta estima la palabra de Dios. Es por eso que lo hacemos. Su hijo debe entender, y algún día le va a decir, pero usted todo lo saca de la Biblia. Sí, claro, porque para mí es el fundamento, no porque es religioso. Ahora, eso lo pone usted en aprietos, ¿no? Por su comportamiento. Porque lo va a entrar a cuestionar. Luego acaso no, luego acaso no, luego acaso usted no dice y luego la Biblia no dice. Así que es una gran responsabilidad, pero sí lo podemos hacer. Porque aun usted se portara mal, así usted no fuese el buen ejemplo o alguien no fuera el buen ejemplo, la Biblia sí es un referente que no cambia. Así la gente no haga lo que la Biblia dice. La Biblia no pierde su valor. ¿De qué manera podemos ser testimonio de la palabra? Nosotros debemos hacer esto. Buscar a Dios en su palabra. Mire, no existe una forma de integración bíblica tan fácil como es conocer la palabra. O sea, conozcan la palabra, hay que estudiarla. Melissa les puede ofrecer unos libros, claro, yo se los puedo ofrecer, pero no hay un libro mejor para conocer integración bíblica que la misma palabra, porque les voy a decir qué pasa cuando usted se empieza a meter en esto. Y es que Dios le empieza a recordar, el Espíritu Santo empieza a recordarle los versículos, los principios, las palabras, los textos conectados con lo que usted quiere enseñar a su hijo. O todo lo contrario. Usted está centrado en la palabra, una verdad, y dice, venga, ¿yo con qué le enseño esta verdad a mi hijo? Eso fue lo que trataron de hacer con nosotros en la iglesia. Mire, la pedagogía que aplicaron con nosotros en la iglesia. ¿Cómo le explicaron a usted, por ejemplo, la Trinidad? ¿Con qué le explicaron la Trinidad, por ejemplo? ¿Con qué ejemplos? En la iglesia. Cuando nos quisieron explicar en el discipulado básico, ¿con qué nos explicaban la Trinidad? A ver, alguien que se acuerde. ¿Qué apelamos? Con la familia. Con una familia. Con una familia. ¿Con qué más? Con el agua. Los estados del agua, ¿no? También. Entonces, mire, para explicar verdades bíblicas, se utilizan ejemplos de contenidos del conocimiento académico. Entonces, usted puede utilizarlo a la inversa también, las dos cosas. Puede empezar a hacer eso, las dos cosas. Ahora, voy aquí a adelantarme un poquito. Este es un perfil que nosotros buscamos con un estudiante que va a un colegio cristiano, y yo creo que les voy a dejar esto a ustedes porque ustedes también pueden empezar. Nosotros siempre buscamos un tipo de estudiante. El maestro de homeschool, el papá de homeschool también debería buscar un perfil de estudiante. ¿Cómo quiero que sea mi hijo? Y ahí hay unos ejemplos. Un jovencito que vaya a un colegio cristiano o que esté inmerso en la educación cristiana, esperamos que algún día aprendan a defender su fe. Usted debe hacer esa tarea también. Mire, hay algunos ejemplos. Un niño que va a un colegio cristiano o está en homeschool cristiano
no debería ser de los que sale a tirar piedra y a protestar y está hablando en contra del gobierno y tirando piedras, porque su pensamiento no fue formado en eso. Aquí hay algunos ejemplos, no me voy a detener en cada uno porque los pueden utilizar como ejemplo, después los pueden mirar. Al final, la educación cristiana tiene un pensamiento, una forma de verla, y es lo que les decía, que es lo primero que queremos, que conozcan a Dios y su verdad. Ahora, que lo conozcan, que conozcan su verdad, que respondan a Dios y su verdad, o sea, que no la nieguen, que no se pongan en rechazo contra Dios, que vivan conforme a lo que Dios dice, porque pues muchos dicen sí, gracias a Dios, pero no están haciendo las cosas como es, y que aprendan a compartir su verdad a otros. Ese es el pensamiento general de la educación cristiana. Queremos que conozcan a Dios, que respondan a la verdad de Dios, que vivan conforme a la verdad de Dios y que compartan la verdad de Dios con otros. Bueno, voy a adelantarme acá un poco porque quiero mostrarles ideas. Ideas, hoy voy a dejar planteado porque la idea es que vuelvan a los otros talleres y que puedan ver cómo vamos a empezar a desarrollar ya metodologías o cosas que podemos hacer. Ok. ¿Cómo planear una integración? Porque si hay una característica de la integración bíblica, es que debe ser intencional. Apunte eso también por ahí, es intencional. No es como que, uy, qué chispazo, me salió. No, cuando usted toma el texto, toma el libro, la guía, el proyecto, creo que me contó Melissa que trabaja con unas guías, unos talleres o proyectos. Oiga, ¿y aquí yo cómo puedo? Voy a la palabra, ¿qué verdad? Uy, mire, yo con esto le puedo enseñar a mi hijo tal cosa. No versículos, sino qué le puedo enseñar. Cuando esté pintando con él, le voy a mostrar la majestuosidad de Dios, lo perfecto de Dios, la grandeza de Dios. ¿Y saben qué? Y voy a poner a mi hijo a que al final adoremos a Dios por lo que está haciendo. Ah, entiende que los talentos están adorando a Dios. Entonces, orar y pedir la guía al Espíritu Santo. Busque, al inicio busque conexiones. Ese es el empezar a pedalear en la bicicleta. Busque conexiones en la Biblia, principios. Ustedes mencionaron principios. Personajes que les sirvan, claro. Vamos a hablar de los oficios. Es que el tema de los niños, bueno, vamos a los oficios de la Biblia. Pescador, cobrador de impuestos, rey, carpintero. Bueno, busque valores, promesas o aspectos del carácter de Dios. Muchos de ustedes cuando les pregunté por principios, me hablaron de valores y de carácter de Dios. Los que utilizan el material de carácter, estamos hablando de eso, fundamentos del carácter. Los valores que tienen los niños son el reflejo del carácter de Dios. Busque lo que significa el tema para Dios. O sea, tiene que buscar una razón, no enseñar por enseñar. Busque la aplicación de la palabra a través del tema que se va a hacer. Hay unos recursos como la Enciclopedia de Verdades Bíblicas que algunos las conocen, u otros libros que podría empezar a utilizar usted, pero por ahora no se enfoque tanto en eso. Todo lo que usted enseñe para el niño debe ser significativo, con un contexto que le toque al estudiante y una verdad de Dios que lo rija. Debe empezar a buscar esa relación de lo que está enseñando. Así no lo diga la mayoría. Se debe propiciar que los estudiantes enseñen a otros y muestren a Dios. Solo así se forja el aprendizaje. El trabajo, lo que hagan, el escrito. Vas a escribir una carta a un amiguito que está en otro país y le vas a contar lo que aprendiste hoy acerca de Dios. Cuéntale. Así esa carta no se vaya a un email o cualquier otra herramienta. Ve y le hablas a tus compañeros. Vas a hacer una exposición. Eso lo hacemos nosotros en el colegio. ¿Para qué son las exposiciones? Pues para saber si el muchacho aprendió. No es para sacar la nota. Hagan que enseñen a otros eso. Y planeen indicadores. Sí se pueden incluir indicadores que demuestren si están integrando bien la palabra. O sea, indicadores. Eso es otro aspecto para evaluar. No para sacar notas solamente, sino para indicarme si se está integrando bien la palabra de Dios. Eso lo puedo ver más adelante. Ok. Hasta aquí esta partecita porque en los últimos minutos les quiero mostrar unos ejemplos de cómo empezar a ver las materias desde la perspectiva bíblica y cómo empezar a integrarlo. ¿Listo? Esos son los últimos minutos. Pero hasta aquí vamos bien, sí. Dedito arriba si vamos bien. O con la expresión del Zoom, quiero saber si está valiendo la pena dejar para más tarde hacer la comida. Que debe estar atrasada, las ollas deben estar atrasadas.
ven lo importante, papás. Yo no quiero empezar a decirles, mira, empieza a hacer integración bíblica de versículos. Primero hay que ir hacia el fondo, hacia abajo. Y al final de este taller, lo primero que yo esperaría que usted esta noche vaya delante de Dios y le diga, Señor, yo que tanto conozco tu palabra. Yo quiero que mis hijos te conozcan a ti, pero yo mismo no conozco la palabra. No la estudio. No. Si me dicen que haga una integración bíblica en matemáticas, me voy a quedar pensando, o sea, ¿cómo hago? Me toca enseñarle a mi hijo álgebra y toca resolver los polinomios, trinomios perfectos, no sé cómo se llamen. ¿Y cómo? Pero si tú estás relacionado con la palabra de una manera íntima, Dios te puede enseñar más formas de hacerlo. Entonces, mira aquí un ejemplo. Verdades que hay en las ciencias naturales. Verdades. Verdades de las ciencias naturales. Lo que hay detrás de las ciencias naturales. Lo que está en las ciencias naturales no es la visión humanista que nos pusieron a nosotros en los libros. Primero que todo, el hecho de que Dios es creador. Dios controla todo, la parte del mundo natural, su creación. Dios desea que estudiemos la ciencia, los detalles de su creación. ¡Ay, qué bonito, hijos! Vamos a mirar cómo fue que Dios creó y cómo es que funciona la germinación. Pero no es porque toca y tan linda la plantica. No, vamos a mirar los detalles de cómo Dios diseñó esto. Así no lo entiendas, porque los jóvenes empiezan a cuestionar, no, pero eso en la ciencia. No, pero descubramos cómo está el diseño de estas cosas, ¿cierto? El diseño, eso es tan bonito hablar de eso con los estudiantes. Otra cosa que hay detrás de las ciencias es que toda la creación está diseñada para alabar a Dios. Toda. Por eso es que la gente admira tanto los paisajes, porque fueron diseñados para eso. Si no hubiesen sido diseñados para eso, no nos parecerían tan bonito un poco de montañas ahí desordenadas. Es que usted las mire y queda admirado, es porque ese fue su propósito. El hombre nunca podrá saber todo lo que hay que saber sobre el universo y la vida. Miren ese principio tan importante. Y la Biblia lo habla claramente. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios y tratar de preguntarle todo? No vamos a poderlo entender todo. Porque lo que nos dice el posmodernismo es que si usted no lo entiende y que no se puede comprobar, entonces no es verdad. No. Hay cosas que no vamos a poder entender. Le pertenecen a la reserva de Dios, a lo inescrutable de Él. Por eso es Dios. Dios nombró al ser humano administrador de la creación. Eso está detrás. ¿Cuál es el problema? Que esto se ha tergiversado y ahora lo llaman ambientalismo. Y los hombres nos creemos los dueños del planeta y debemos defender nuestro planeta y preservar la vida. ¿Y qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Cuando se nos olvida que el principio básico es, esto lo hizo Dios, yo lo cuido porque lo amo, por amor a Él. Les animo mucho a que revisen en estos temas cómo están ustedes abordando el ambientalismo y el animalismo. Profesores, les hablo como a la parte docente. ¿Cómo le enseñan a ustedes a los niños el lugar que ocupan los animales dentro de la creación? ¿Están sobredimensionando el asunto? ¿Son ustedes de los profesores que le atribuyen valores humanos a los animales? Y que están excediendo y enseñándole al niño que es más importante un perro que un hijo. Ojo, usted tal vez ya lo maneja porque tiene hijos. ¿Qué idea le está llevando a él cuando él quiera tener hijos? No, yo para tener un hijo tengo un perro. Eso no es de Dios, eso no es verdad. Entonces, por eso enseñamos las verdades. El lugar que ocupan los animales es este, dentro de la creación. Integrando las ciencias naturales y la palabra. Las ciencias naturales son un ambiente maravilloso para conocer a Dios. Mirar el diseño de las cosas, cómo lo hizo. Los sentidos nos ayudan a entender a Dios, a entender la creación de Dios, que se maravillen. Por eso cuanto experimento, cuanto contacto físico tengan con la creación, cuanto puedan exaltar, wow, mira cómo lo hizo Dios, eso va formando un pensamiento acerca de Dios. El valor que le den la vida a ustedes. Las ciencias naturales, las ciencias y las naturales deben promover, somos pro vida,
el valor de la vida, darle el valor máximo a la vida, no por el pensamiento de este progresismo que nos está matando. Usted tiene que indagar en las ciencias cuando enseña sobre científicos. La mayoría de los científicos eran cristianos, gente que conocía a Dios. Investiga en la red y verá, se va a dar cuenta que existen muchos científicos que nunca han tratado de negar a Dios. Antes más han dicho que Él. Esas son las ciencias. Un ejemplo, la polinización. Bueno, aquí hay otros ejemplos, pero quiero ir más adelante. Las ciencias sociales. Listo, ¿sí? ¿Qué hay detrás de enseñar ciencias sociales? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, pero eso ¿para qué la historia? Qué pereza si yo ya no... Dios quiere que conozcamos la historia. Por eso enseñamos historia. Es parte de lo que Dios quiere que conozcamos. No dejen que sus hijos se olviden de nuestro origen. Y dentro del currículo, y le animo a ustedes de homeschool que están haciendo, el currículo de sociales debería tener unos capítulos bastante amplios sobre Israel, sobre el pueblo de Dios. Por mandato, dice la Biblia que debemos orar por Israel. Y no me quiero meter en temas políticos, no, pero ese es el mandato de Dios. Y conocer la historia del pueblo judío. Y todo lo que tenga que ver. Yo conozco colegios cristianos que celebran, no celebran, conmemoran el holocausto judío y les hablan a los muchachos y se van a la profundidad sin necesidad de judaizarnos o bueno, cambiar temas doctrinales, no es el propósito, pero es una parte de la historia que no podemos olvidar. A usted y a mí, ¿cómo nos enseñaron la parte del pueblo judío en el libro de Historia? Era un pedacito en una hoja cuando hablaban de los egipcios, los asirios y por ahí los judíos y pasan la siguiente hoja. Ah, pero es que nosotros venimos del pueblo de Dios. Hay que conocerlo. Cuando yo quiero enseñar a los hijos historia, miro también cómo Dios ha portado con el hombre. Entonces hay muchas cosas que están ahí. Muchas cosas que están ahí detrás de esto de las ciencias sociales. Bueno, aquí tengo muchas cosas que les puedo... Esto es casi otro taller. Bueno. Ok. Las ciencias políticas, lengua castellana. Digamos que ese se puede utilizar mucho. Perdón. Utilizar la Biblia en la clase de castellana como ejemplos de figuras literarias es válido, sí, pero pues eso no produce el mismo impacto, pero de verdades, pero se puede utilizar. Pero aquí hay ejemplos de eso. Pero aquí está el detalle de empezar a enseñar. ¿Por qué enseñamos lenguaje? Porque tenemos un Dios comunicativo y desea que conozcamos su pensamiento. ¿Por qué aprendes a leer? ¿Porque es que los niños en primero ya aprenden a leer? No, debes aprender a leer para que conozcas la palabra de Dios. Eso es lo que a ti te tiene que motivar. Tenemos un Dios comunicativo y dentro de los atributos que Dios compartió con nosotros fue el de comunicarnos. Y Dios quiere que nos comuniquemos y nos comuniquemos bien. Entonces, esa es la verdad que hay detrás del lenguaje. Bueno. Matemáticas. ¿Por qué enseño matemáticas? ¿Qué hay detrás de las matemáticas? ¿Cuál es la verdad detrás de las matemáticas? ¿Por qué? Porque Dios utiliza los conceptos. Nosotros podemos conocer a Dios a través de conceptos matemáticos. El orden. ¿Sí? El orden es uno de esos. Tenemos un Dios de orden. Y usted le dice a los niños, es que tenemos un Dios de orden. Y lo utiliza en la predicación o en el regaño o en la parte comportamental. Pero cada vez que usted enseña las matemáticas y las enseña con esta iniciativa, está estableciendo por qué es importante el orden. No es porque mi mamá diga, no es porque en desorden también se puede. ¿Qué tiene que yo esté en desorden? ¿Qué importa que mi cuarto esté en desorden? No, es que hay un principio que aprendemos que refleja el carácter de Dios, que es el orden. Por eso tenemos las cosas en orden. Pero eso se aprende en las matemáticas. No es en las cantaletas ni las regañadas. Es ahí donde se aprende. Bueno, música, y bueno, ya no quiero ir mucho más allá del tiempo que me permitieron, porque eso es lo que vamos a estar explorando en los próximos talleres. Pero quiero dejarlos animados a que se den cuenta que sí pueden empezar a ver las materias de una manera diferente. Que el único propósito por el cual usted hace homeschool no es ni porque usted no quiera mandar a sus hijos al colegio, no es por
por otras razones, porque usted quiere que ellos conozcan a Dios. Y eso le va a dar un sentido diferente a lo que usted hace, un sentido eterno. Y como les dije, el primero y reflexiones para nosotros mismos. ¿Qué tanto necesitamos quizás profundizar en esas verdades bíblicas y que Dios también renueve nuestra forma como estamos viendo eso? Oramos para terminar, ¿les parece? Yo veo que algunos de ustedes tienen a sus hijos ahí, ¿no? Bueno, ahora la mayoría de los papás tienen a los hijos en la casa. ¿Tiene a su hijo por ahí cerquita? Los que lo tengan cerquita, tráiganlo. Yo quiero que oremos con nuestros hijos. 2 minutos, 5 minutos. Tengo unos minutos todavía. De lo que escuchó hoy, le voy a dar unos 2 minutos para que le hable a su hijo y ore por él, quizás con algo que Dios le haya hablado en este ratico. Dile, hijito, yo te voy a enseñar a conocer a Dios. Quiero enseñarte a conocer a Dios a través de lo que te enseño. Mira, hijo, voy a buscar en la Biblia cosas que te ayuden a crecer, a conocer más a Dios. Y podemos tomar un tiempo para orar. ¿Les parece? Con ellos. Ese es el propósito. Esta es la integración bíblica. Esto es integración bíblica. Usted está trayendo a sus hijos al conocimiento de Dios. Vale, vamos a orar. Señor, yo pongo delante tuyo y la vida de estas familias. Yo oro por estos niños y estas niñas que están siendo educados en casa. Te pido que tú uses a sus papás, a sus mamás, para instruirlos en la verdad, para guiarlos a toda verdad, que te conozcan, Señor. Dales creatividad, dales mucha sabiduría. Te pido que los saques de esquemas mentales seculares. Quizás ellos mismos luchan. Y te pido hoy por esos papás que están creciendo en su fe y que ahora les toca también enseñar a sus hijos. Dales gracia y revélale tu palabra. Señor, que estos papás cumplan el propósito de la educación cristiana, que es que sus hijos te conozcan a ti, al único Dios y verdadero, a nadie más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchísimas gracias. Melissa, Álvaro. Gracias, Hernán. Excelente clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Qué tiempo tan bonito. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias. Nos vemos el otro jueves en la segunda sesión. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. La próxima me encuentran ejemplos que hayan hecho ya. Muchas gracias, don Hernán. Deben traer ejemplos. Aplicación, listo. Sí. Muchas gracias, Hernán. Señor te bendiga por todo tu tiempo y tu enseñanza tan provechosa. Vale. Bueno, bendiciones a todos y feliz noche. Gracias.